están, estimados amigos de este canal YouTube? En estas primeras semanas del gobierno del presidente Castillo no dejamos de sorprendernos por la cantidad no solo de errores, de vacilaciones, de falta de medidas, sino también por las intenciones en ciertos temas que además nos enteramos de manera oficiosa, porque el presidente de la República no hace declaraciones ante los periodistas, no da entrevistas, y los ministros, algunos de ellos que aparecen en algunas declaraciones en actos públicos o que dan entrevistas, pues en lugar de aclararnos el panorama nos confunden más. Quiero referirme al tema del Grupo de Lima, así llamado, y la propuesta oficiosa, porque nunca llegamos a enterarnos que fuera un tema oficial, ¿no? Que supimos por las redes sociales que estaba dando vueltas en la mente del ex canciller Béjar y por lo tanto de nuestra Cancillería. En el Perú, que tenemos tan débil desarrollo institucional, hay ciertas instituciones, valga la redundancia, que destacan por su permanencia en el tiempo, por la calidad de sus equipos humanos, por las políticas de Estado que han defendido, por su presencia en el escenario mundial. Una de ellas es la Cancillería. Son pocas. El Banco Central de Reserva podría ser otro, pero la Cancillería es una de ellas, es el tema al que nos estamos refiriendo. Ya la designación del señor Béjar como canciller era todo un problema. Por las características y el pensamiento del señor Béjar, que es libre de pensar como quiera, pero ya es otra cosa que sea ministro de Estado y que trate de llevar esas ideas nada menos que a la representación peruana en el exterior. Porque esa no es la idea de los peruanos. Y entonces, entre estos temas y otros más, surgió esta noticia de que el Perú estaría pensando abandonar el Grupo de Lima, que es un grupo de países no solo de América Latina, sino de diferentes partes del mundo, que bajo el liderazgo de Perú se conformó para tratar de buscar una salida democrática al problema y a la crisis política que tiene Venezuela. Con clara oposición de Venezuela, porque Venezuela, con su dictador, el señor Maduro, tenía y sostiene que el Grupo de Lima se había hecho para ir en contra de los intereses de Venezuela y en contra, digamos, del principio de la soberanía y de la libre política que debe tener cada país. Bueno, es que tenemos razón en poder hacerlo. No queremos inmiscuirnos en la política interna de Venezuela, pero tenemos aquí 1 millón de venezolanos que con cariño los recibimos, que están viviendo con nosotros, ¿no? Y muchos de ellos haciendo familia aquí, y está muy bien, ¿no? Debemos ser solidarios, pero ese millón que están aquí y otros millones que han salido, que están en otros países, no han salido a hacer turismo, ¿no? Han salido desesperados para poder buscar algún ingreso que les permita enviar remesas a sus países, a su país, para mantener a sus familias, que las han dejado allá. No han venido en familia, han venido la mayoría solos. Un drama. Por lo tanto, en Venezuela la están pasando mal, porque hay un régimen disfrazado de democracia que es una dictadura. Empezó con el señor Chávez y ahora continúa con el señor Maduro. Admirada por algunos pocos en el Perú. Y lamentablemente, creo que entre esos pocos están quienes hoy están gobernando el Perú. Empezando por el presidente de la República, siguiendo por el señor Cerrón, el secretario general de Perú Libre, y otros personajes de Perú Libre. La pregunta es, ¿por qué nos tuvimos que enterar de esa supuesta idea a través del diario Grama de Cuba y a través de los órganos oficiales del ALBA y de los países que están alrededor de Venezuela, con esa política del Foro de Sao Paulo y esta idea de la izquierda del siglo XXI? Mencionar algunos temas que se conocen. ¿Por qué nos tuvimos que enterar? Y fue exactamente después de que se produjo el cambio de gobierno. Y lógicamente debe producirse, porque no creo que
estos medios de comunicación hagan esa explícita publicidad de información que tienen que haber recibido del propio canciller o ex canciller Béjar o del propio presidente Castillo o el señor Cerrón, no sé. El señor Cerrón no es funcionario público, pero pareciera. Y entonces la pregunta es, ¿ahora va a retirarse del grupo que formó? Y que, para ser sinceros, en la práctica no ha tenido el éxito que se esperaba, pero de ahí a que se diga que vamos a retirarnos de ese grupo que nosotros hemos formado, ¿no? Y vamos más bien a buscar, a acercarnos a los países para no hacer diferencias y sobre todo no meternos en la política interna de otros países. Claramente se está refiriendo al caso venezolano. Y entonces mi pregunta es, ¿queremos salir del grupo de Lima realmente? ¿O ya estamos en otro grupo sin que nos hayamos enterado los peruanos? El grupo de La Habana, o el ALBA, que es el grupo de países que siguen a Venezuela, un grupo de países que lamentablemente tienen políticas que claramente van contra la historia, pero bueno, si quieren aplicarla, que las apliquen, pero ¿por qué nos tienen que meter a nosotros, a los peruanos, en ese tema? Porque el presidente Castillo, la votación que usted tuvo en la segunda vuelta no significa que nosotros, la gran mayoría de los peruanos, estamos de acuerdo con usted en esos temas. Yo no voté por usted. Como comprenderá por la naturaleza de mis videos, es claro que yo tengo una total discrepancia con su pensamiento. Estoy hablando políticamente, no me refiero a su persona, no lo conozco personalmente, pero claramente, desde el principio, desde que leí su plan o el plan del señor Cerrón, que estaba en el jurado, está en mis videos, yo manifesté mi total rechazo. Pero el tema tiene que ver con, ahora usted es presidente, yo mismo he dicho en un video que usted es el presidente constitucional. Eso está claro. Ya hemos explicado las razones por las que usted se sentó en el Palacio de Gobierno. Pero de allí a que usted piense, o el señor Cerrón piense, o algunos de sus allegados piensen, de que las ideas de ustedes son las ideas de todos los peruanos o de la mayoría de los peruanos, no. Ni siquiera de los que votaron por usted. Porque si no lo sabe o no quiere saberlo, una buena parte de los que votaron por usted votaron por no votar por la señora Keiko. Otra buena parte que votaron por usted votaron porque usted era el que no era conocido. Y quisieron darle el beneficio de la duda a los jóvenes. Decían en las redes claramente eso. Y un grupo sí votó por usted porque cree en usted. Pero ahí las encuestas dicen que usted tiene a los 15 días de gobernante poco más del 30% de aceptación en la población, de aceptación ciudadana. Y de ese 30 y tantos por ciento, su voto realmente el que quiere es políticas como la que usted plantea, porque consideran legítimamente y en democracia usted puede pensar, si lo hace dentro de la ley y dentro de la democracia y la constitución, puede pensar lo que quiera. Entonces usted piensa, junto con ¿qué será? Pues un 15%, un 10%, esas ideas, acercarse a Venezuela, tener que escuchar a Cuba qué dice para ver si hago o no hago, ponerse la ropa de Evo Morales para el día que asumió el mando. Felizmente ya se ha cambiado de ropa, señor Castillo, presidente Castillo. Ya lo veo con una ropa más suya. Pero entonces, la pregunta es, ¿el Grupo de Lima para qué? ¿Cuál es el objetivo? ¿Incorporarnos al ALBA? Bueno, eso sería una torpeza total. No tenemos nada que ver ahí. Además, el ALBA no sirve para nada, sino solamente para mantener a gobiernos como el del señor Ortega en Nicaragua, que tiene presos o exilados a todos los opositores y periodistas que hacen oposición allí, o al señor Maduro, por supuesto, ¿no? O al señor Evo Morales, que sin tener ninguna función pública en su país, ha estado actuando aquí en los últimos días, dando declaraciones públicas y opinando sobre la necesidad de una asamblea constituyente en el Perú. El señor Morales podrá decir eso en su país, pero ¿por qué tiene que opinar de la política interna peruana? Y además, una posición que la tiene él y algunos. Miren las encuestas, presidente Castillo. Cuando a la gente le preguntan, al común ciudadano, al pueblo, como a usted le gusta llamar, llamémosle de esa manera. Cuando le preguntan al pueblo, ¿cuáles son sus prioridades? El pueblo dice, prioridad número 1,
quiero empleo, quiero ingresos, no bono, presidente Castillo, no bono. Quiero empleo, quiero recuperar mi empleo, quiero tener un empleo, quiero tener ingresos para llevar algo de comer a mi familia, pero el bono viene una vez, vendrá 2 veces y ya no vendrá más porque no hay presupuesto para dar bonos a cada rato. Quiere vacuna. Y en último lugar, un grupo pequeño dice que quiere cambio de constitución. Ese es el público que está de acuerdo con usted. Público pequeñito. ¿Por qué insistir entonces en temas que claramente no son del agrado ni de la opinión de la mayoría de los peruanos a los que usted en este momento como presidente constitucional representa? Usted no representa a Perú Libre. Usted no representa ni siquiera a los que votaron por usted en la primera vuelta, que sería el referente más cercano a una población cercana a sus ideas. Usted representa a todos los peruanos, nos guste o no nos guste. Usted no puede asumir que las ideas radicales que usted tiene o que tiene el señor Cerrón y usted dice, ¿no? Son las que tiene el Perú en su poco. Mucho cuidado, porque la experiencia de otros países que han tenido ese, entre comillas, asesoramiento de La Habana o de Caracas, pues no les ha dado muy buenos resultados, les ha dado muy malos resultados. Además, ¿quiénes asesoran? ¿Qué tienen en sus países que puedan mostrar para seguir ese ejemplo? Perú, por lo menos, con el mayor respeto al pueblo cubano, al pueblo venezolano y al pueblo boliviano, no tiene que seguir nada de esos modelos políticos. Nada. En Bolivia, el señor Cerrón tanto menciona como el modelo, ¿cierto? Bueno, cuando entró el señor Morales, espantó a la inversión extranjera y, claro, se quedó con los activos de la inversión extranjera y las inversiones ya realizadas, y con eso explota y explota y explota lo que ya tiene. La pregunta es, ¿cuánto pierde Bolivia por año? Por el costo de oportunidad de no tener inversiones extranjeras en mayor cantidad para explotar sus recursos. Adecuadamente, por supuesto, pagando sus impuestos, sin contaminar, etc. Mientras en Bolivia, que se menciona como el modelo, las inversiones mineras representan 5.000 millones de dólares, aquí hay 55.000 millones de dólares en inversiones mineras y 40.000 millones de dólares en proyectos mineros en perspectiva. ¿Qué modelo debo seguir? ¿El boliviano o el boliviano debe seguir el peruano? Entonces, este tema del Grupo de Lima, además, en el diario cubano y en el foro, con el órgano oficial del ALBA, solo nos indican que estamos en una gran confusión, ¿no? Sin un norte claro y con ideas absolutamente improcedentes para el Perú, inadecuadas, que no tienen el apoyo de la mayoría de los peruanos. Usted ya debería darse cuenta de eso, porque en realidad las encuestas ya lo dicen, está en su segunda o tercera semana de gobierno, presidente Castillo. ¿Grupo de Lima o Grupo de La Habana? Perú es un país independiente. Estamos en el Bicentenario. No podemos estar en estos asuntos. Sin duda, nunca pensamos realmente que podíamos llegar, pero que ahora estamos, lamentablemente. Usted, que ya es presidente de la República, pues tiene que desprenderse de esas ideas y empezar a mirar un gobierno más sensato si realmente desea consolidar su gobierno. Porque de lo contrario usted va a tener muchos problemas dentro del marco democrático y constitucional. Pero sin duda, si el liderazgo se pierde, entonces eso genera problemas, como ya hemos visto en los últimos años en el país. Reflexione, presidente Castillo. La Habana, ni Caracas, ni La Paz sean los referentes con los cuales usted o sus ministros toman decisiones. Tomen decisiones en función del Perú y tengan en cuenta dónde está el Perú en este momento, cuál es su capacidad y su perspectiva. Gracias.